Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver los próximos lanzamientos de este mes de febrero. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver todos los lanzamientos que tenemos en físico en este mes de febrero, que la verdad ya es un mesecito de bastantes videojuegos. Así que vamos a empezarlo, empezamos fuerte, ¿eh? El día 4 empezamos fuerte con este Kingdom Come Deliverance 2, ¿vale? Esta segunda parte de este RPG barra simulador ambientado en la época medieval. Y bueno, pues la verdad es que es un juego bastante duro, hay que decir. Es un juego en el que tenéis que tener mucha paciencia porque al ser un simulador hay que hacer recorridos a veces, pero de a lo mejor 10 minutos a caballo, te encuentras un montón de misiones secundarias mientras vas caminando, puedes morir en cualquier momento y lo pierdes todo. Son juegos difíciles, son un juego chungo, pero hostia, si os mola y os metéis de verdad de lleno en la historia, es increíble, ¿eh? El primero es increíble y esta segunda parte se ve que lo mejora en todo. Así que habrá que ver qué tal este Kingdom Come Deliverance 2. Como digo, esto sale el día 4 por 70 euros para nueva generación. Casi todo ya sale en nueva generación este mes. Es decir, PlayStation 5 y Series X. ¿Vale? Así que empezamos fuertecito el mes. Luego saltamos, día 6. Lo hacemos con Ambulance Life, a Paramedic Simulator. Y bueno, pues esto es un juego en el que somos aquí un simulador de un paramédico, ¿vale? De llevar la ambulancia y bueno, pues acudir a accidentes que han habido, personas que tienen algún, pues eso, algún accidente, algún traumatismo, alguna cosa, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que curarlos ahí en el momento. A mí la verdad es que estas cosas me dan mucha tal porque, hostia, yo tengo pánico a las jeringuillas y yo con estas cosas lo pasaría muy mal jugando estos juegos, la verdad. Así que, pero bueno, para los que os interese, pues siempre lo que son simuladores como que son un poco cutres, por así decirlo, en el sentido de jugabilidad y tal. Ya veis que el movimiento del personaje y tal se ve raro. Luego son juegos que también tienen varios bugs y tal. Pero lo que es la experiencia de juego, la verdad es que está bastante bien. Siempre en estos juegos suele estar bastante bien. Y esto quiere decir, sale por 40 euros también para PlayStation 5 y Series X el día 6. Luego saltamos a otro de los potentes del mes de febrero. Juego que está esperando mucha gente, sale el día 11 y es este Civilization 7, ¿vale? La séptima parte ya de Civilization, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y bueno, esto ya sabéis que es un gestor de ciudades, ¿vale? En el que, pues bueno, también hay gestión política, tenemos que ir haciendo alianzas con otros países, ir evolucionando nuestro país y bueno, pues poco a poco empezar desde la base, desde lo que serían los inicios de la humanidad, por así decirlo, hasta ir llegando a lo que sería hoy en día o incluso el futuro, ¿vale? Hay que ir evolucionando las ciudades poco a poco y como digo, toda base de gestión, toda base de gestión de tropas también, de política, de batallas, en fin, un montón de cosas. Juegos de meterles cientos de horas, pero cientos, incluso miles de horas. Así que el día 11 ahí tenéis vicio, ¿eh? Por 70 euros esto sale para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X. Civilization 7, madre mía la que nos espera. Luego día 13 nos llega este beat'em up al estilo anime, este Phantom Breaker Battlegrounds Ultimate. Y bueno, pues esto como digo es un beat'em up en 2D, ¿vale? De izquierda a derecha. Lo bueno que tanto se puede jugar tanto online, ¿vale? Cooperativo online como cooperativo local, ¿vale? Creo que el cooperativo local es hasta 4 o hasta 6, no lo recuerdo ahora. Y luego el online creo que es hasta 8 jugadores. Y la verdad es que mola mucho el estilo anime que tiene y tal. Luego habrá que ver qué profundidad tiene el juego como beat'em up, si hay mucha variedad de personajes, de enemigos, de escenarios. Así que habrá que ver qué tal. Sobre la base pinta bastante guay. No es de mi estilo porque a mí estos beat'em up la verdad no me va mucho, a pesar de que es uno de mis géneros favoritos de videojuegos. Pero oye, habrá que ver qué tal este Phantom Break. Esto, como digo, sale el día 13 por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Luego saltamos, también mismo día 13 nos sale este en Rugby 25, ¿vale? Un juego pues ambientado, me imagino, que es lo que es la temporada con los jugadores y tal de rugby de este año. Yo la verdad de NFL ahora entiendo un poquito, de rugby la verdad es que estoy perdidísimo, pero bueno, esto por cierto le molará a mi colega Alan,
Alan Romero, si estás viendo el vídeo, un abrazo, tío, porque él es muy fan de la NFL, del rugby, de todo esto, así que ahí tienes vicio, cabrón, ahí tienes vicio. Nada, esto sale por 60 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Este Rugby 25. Luego, ahora sí, saltamos, día 14, día de San Valentín. Aquí apuntad que tenéis regalito, The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2, ¿vale? Pondré el título porque se las trae, el título. Pero bueno, esto es una segunda parte del The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, ¿vale? Y bueno, pues continúa un poquito la historia secuela de ese primer juego. Esto sabéis que es un RPG para meterle también muchas horas. Hay infinidad de esta saga. Casi anualmente salen 1 o 2 juegos por lo menos de esta saga. Yo de momento estoy haciéndolos todos, de momento. Así que habrá que ver esta segunda parte qué tal. También son juegos de mucha historia, mucho lore, en fin, típicos RPGs, ¿vale? Así que bueno, pues esta segunda parte habrá que ver qué tal está. Esto sale por 60 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? Yo de momento los estoy coleccionando todos en Switch. Así que pues aquí otra segunda parte que sale el día 14. Luego día 18 también, otro de los fuertes, de los potentes del mes. Nos llega por parte de Microsoft, concretamente de Obsidian, ¿vale? Y es este Abowed, juego que le tengo muchas ganas, juego que lo voy a jugar en Game Pass de salida. Este año estoy jugando mucho Game Pass, tengo que decir. Luego a finales de año, que siempre hago la tier list de todo lo que he jugado, van a haber bastantes cositas de Game Pass, porque lo que va de año, y ya veis que lleva un mes, más o menos llevamos de año, me he pasado como 3 o 4 juegos en Game Pass, y este va a ser uno de ellos, este Abowed va a ser uno de ellos, pero hay que decir, sale en edición física por 105 euros para Series X, ¿vale? Solo exclusivo de Series X. Y sale por 105 euros. Sí que es verdad que es una edición que sale con varias cositas, varios extras y tal. Es como una Premium Edition. Pero hostia, ahora que se habla tanto de que va a salir el GTA 6, que se rumorea que va a salir a 100 euros, pues Abowed sale a 105. O sea que habrá... Pero bueno, es un juego que le tengo muchas ganas, la verdad. Pinta muy bien, mundo abierto, mundo RPG, de fantasía. Buah, tiene muy buena pinta esta Abowed, tiene muy buena pinta. Así que ahí el día 18 lo tenemos ya para viciar en Series X o Series S si lo jugáis en Game Pass, que va a ser mi caso. Luego saltamos, día 20, lo hacemos con una visual novel, ¿vale? Estilo así muy retroinformática, y es este Stories from Sol de Gaunt Dog. Y bueno, pues este también es un juego que tiene como esa estética verdosa, recuerda un poco a los primeros juegos, a los PCs, a lo más antiguo de la retroinformática. Y bueno, pues es una aventura conversacional, ¿vale? Lo que viene siendo pues como una visual novel, pero bueno, sí que vamos avanzando a través de conversaciones y de las respuestas que vamos dando y tal. Luego hay pequeños puzzles, en fin, pero me gusta mucho la estética que tiene, me gusta mucho la estética así con tonos verdosos y tal. Recuerda mucho a juegos de, pues eso, de hace 40 años. Esto también sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego, día 21, nos llega también otro de los fuertes del mes que espera mucha gente. Es que este mes hay varias cositas, Nos llega Like a Dragon Pirate Yakuza en Hawái. Y bueno, pues esto es un juego de la saga Yakuza, juego que ya... saga que se está yendo un poco de las manos ya también a Ryuga Gotoku, que es la desarrolladora. Y bueno, pues aquí es un juego de Yakuzas. En este caso llevamos a un ex Yakuza, ¿vale? Pero bueno, ya veis, toda la temática pirata que hay, tendremos que ir contratando nuevos piratas, todo será en alta mar, tendremos que ir entrenando, luego haciendo combates navales, en fin, todo lo que es el mundo pirata, pero con la temática y la gracia, la japonesada que es todo el tema de Like a Dragon, ¿vale? Así que, hostia, pinta bastante guay. A mí la verdad es que es una saga en la que ya me he perdido un poco, porque es que salen también, anualmente sale un juego. Creo que tendrían que darle también un descanso, porque, hostia, es que justo hace un año ya salió Infinite Wealth, y ahora tenemos aquí este Pirate in Hawaii, que, hostia, se ve curioso, se ve curioso. Esto sale por 60 euros para PlayStation 5. Luego, también día 21 nos llega un juego que me llama mucho la atención. Este de Plucky Squire, ¿vale? Un juego que no se ha llevado muy buena recepción porque es un juego que ya salió en digital,
Se ve que no ha tenido muy buena recepción, pero a mí igualmente me llamaba mucho la atención, lo veo muy curioso. Es un juego en el que jugamos dentro de un libro, ¿vale? Estamos dentro de un libro y vamos, pues conforme vamos avanzando la aventura, van pasando las páginas, tiene toques RPGs y demás, y luego pues también salimos del libro como al mundo exterior para hacer algunos niveles y tal. La verdad, a mí me parece súper chulo, súper curioso este juego. Esto sale por 35 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5, de Plucky Squires. La verdad, me llama mucho la atención este juego, mucho. Luego, día 27, estamos ya acabando el mes, pero es que vaya final de mes tenemos, Lo hacemos primero, día 27, con este de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, que esto es un recopilatorio de varios juegos de Yu-Gi-Oh! Que salieron en Game Boy Color, ¿vale? Incluso viene uno que se quedó exclusivo en Japón. Viene esta colección, pero, ojo, viene en japonés, O sea, lo traen, sí, pero ni lo traducen, No lo traen en japonés. Sí que hay que decir que es un total de 8 juegos de Game Boy Color, ¿vale? Que son un montón. Y bueno, la curiosidad de esta edición, yo, por cierto, lo tengo reservado, a pesar de no ser fan de Yu-Gi-Oh!, pero lo tengo reservado porque dentro del juego viene una carta exclusiva de Yu-Gi-Oh!, ¿vale? Para ser sincero, vienen dos, lo que pasa es que son iguales, pero una de ellas es la versión, como una versión más rara, ¿no? Como una versión ultra rara de la carta, pero que va a ser aleatorio, ¿vale? Cuando abres el juego, pues dentro verás la carta que te ha venido. Curiosidad. Esto sale por 60 euros para Nintendo Switch, ¿vale? Este Yu-Gi-Oh! Collection. Luego, día 27, nos llega también una Visual Novel. Para muchos de los que sois fans, que se lleguen por aquí, por el canal, hay algún fan de las Visual Novel, algún pillín ahí por ahí. Y bueno, pues nos llega este Hymn the Slime and Bloom, ¿vale? Y esto pues es una Visual Novel que va, bueno, pues toda la historia, toda la trama es a través de las flores, de una floristería y tal. Vamos conociendo ahí a diferentes personas, diferentes parejas, en fin. Van pasando un montón de amoríos ahí y romanticismos, ¿vale? Así que para los que seáis ahí un poco copa el jueguecito y un poco traviesos, pues ahí tenéis Hymn the Slime and Bloom. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch el día 27. Y ahora ya nos metemos en el último día del mes, ¿vale? En el día 28, y lo hacemos primero con este Layers of Fear, un walking simulator con toque de terror, un toque de thriller psicológico. La verdad es un puto juegazo. Yo esto lo jugué hace muchísimos años en PC, pero ahora como 4 o 5 años lo jugué en PC, y es un juegazo de terror, ¿vale? Es un juegazo de terror. No es terror como tal, por así decirlo, pero sí que tiene... Estás todo el rato en tensión. Es el terror este psicológico que te mantiene todo el rato en tensión, que cualquier movimiento, un trueno, un sonido, una figura que se mueve, algo que se cae... Es todo el rato sustos, tío, todo el rato sustos. Y esto es pues ir avanzando poco a poco, resolviendo puzzles, y vamos viendo cómo se va pintando un cuadro, ¿vale? La verdad, es un juegazo este Layers of Fear. Y esto ahora sale en PlayStation 5 por 40 euros. La verdad, muy recomendable. Mismo día 28, nos llega Metal Slug Tactics. Un juego que también ha pasado como sin pena ni gloria mucho, y la verdad es que se esperaba mucho, pero al final... Bueno, pues ahí se ha quedado, ¿no? Un poco tal, como que se esperaba más al ser Metal Slug, se esperaba un poquito más del juego. Pero aún así, nos llega ahora en físico por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Esto ya sabéis, pues todo el mundo del Metal Slug, ¿vale? Todo lo que es ese mundillo que está ahí metido, lo tendremos aquí, pero es un juego de tablero, ¿vale? No es un juego arcade como lo que estamos acostumbrados en la saga. En este caso un juego de tablero en el que, bueno, pues nuestras tropas tendremos que ir moviéndolas y tal, y bueno, pues ir haciendo combates. Un poquito lo que sería Advance War, este tipo de juegos, ¿vale? Así que Metal Slug Tactics nos llega ahí para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 por 40 euros. Luego también nos llega un nuevo PGA, en este caso pues evidentemente el 2K25, un nuevo juego de golf, un nuevo juego pues ambientado en todo lo que es la temporada del PGA, ¿vale? Del tour de golf. Y bueno, pues en este caso sale por 75 euros para PlayStation 5 y Series X, sale de nueva generación. Estos juegos, tengo que decir, son tremendamente difíciles, tío, son muy exigentes. Tienes que tener mucho conocimiento de golf, aplicar muy bien los golpes, el palo que escoger en cada momento. Y gráficamente se ven increíbles. La verdad es que gráficamente son espectaculares. Luego este juego también se mueve mucho en lo que es el online,
¿vale? Lo juega muchísima gente al online en estos juegos, pero es eso, también el golpeo es muy preciso. Son juegos realmente complicados estos PGA, esto para nada es un juego arcade de golf como lo que podemos estar acostumbrados, ¿vale? Que son sencillitos para todo el mundo. No, estos son juegos bastante difíciles y bastante exigentes, ¿eh? Así que si no estáis muy metidos en el mundo del golf, como es mi caso, no sé hasta qué punto es recomendable estos juegos, ¿eh? Porque son de meterle muchas horas para aprender el de esto. Y esto si te metes al online te crujen vivo, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos, un nuevo PGA, que el año pasado creo que no salió, el 24. Creo que desde el 23 no salía uno. Así que pues oye, mira, para los amantes del golf, pues ahí tenéis uno nuevo. Y acabamos el mes por todo lo alto con este auténtico juegazo, muy esperado por la gente, que es este Monster Hunter Wilds. Esto, como digo, pues sale el día 28, sale el último día del mes, por 80 euros para la nueva generación, PlayStation 5 y Series X. Y esto, pues ya sabéis, juegos de ir cazando monstruos, de ir leveleando al personaje, de mejorando armaduras, espadas y demás, ¿vale? Así que, hostia, son juegos de también meterle muchas horas, son RPGs de muchísimas horas, de ir cazando enemigos, haciendo muchísimas secundarias, porque tiene muchísimas secundarias. Y bueno, poco a poco, pues ir avanzando en la trama, en la historia. Son juegos muy divertidos, de mucho vicio. Una saga que en su día, pues sí, en Japón lo petaba mucho, en Play 2 y demás. Pero hasta hace relativamente pocos años no pegó un boom. Yo creo que el boom fuerte fue Monster Hunter World. Creo que fue uno de los que marcó la base de la potencia de la saga, al menos aquí en Europa. Y hostia, ahora llega este Monster Hunter Wilds, que esto para Capcom pues es una saga histórica, ¿eh? Y bueno, para todo el mundo en general. Así que bueno, pues uno nuevo de Monster Hunter Wilds con el que despedimos este vídeo, con este último juego. La verdad, muy esperado por mucha gente, yo incluido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado los lanzamientos de este mes. Y como siempre, ya sabéis, nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.